En este video especial, voy a revelarte las 9 cosas cruciales que nunca deberías contar a tus hijos. Descubre cómo establecer ciertos límites de manera saludable puede tener un impacto positivo en su desarrollo emocional, psicológico y bienestar general. Aprenderás por qué algunas verdades no deben compartirse y cómo proteger su crecimiento sin comprometer la confianza. Sin más dilación, comencemos. 1. El peligro de compartir demasiado. Las finanzas familiares. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple número en una cuenta bancaria puede alterar toda la dinámica de un hogar? La respuesta podría sorprenderte. Imagina que tu cuenta bancaria es como una olla a presión. Si la abres en el momento equivocado, ¡boom!, todo el contenido sale volando. Carmen lo entendió cuando compartió información sobre sus problemas financieros con sus hijos. La atmósfera cambió. Los niños, sin la fortaleza necesaria, comenzaron a preocuparse por lo que no les correspondía. Como dijo Epicteto, no son los hechos los que nos perturban, sino las opiniones que formamos sobre ellos. Los niños no tienen las herramientas emocionales para procesar las dificultades financieras. Compartir demasiado puede ser una carga innecesaria. Carmen se dio cuenta de que hay que practicar la templanza en las palabras, igual que en las acciones. Como preparar una sopa, la información debe darse en su justa medida. Un estudio de la Universidad de Cambridge mostró que los hábitos financieros comienzan a los 7 años. Carmen aprendió a enseñar conceptos en lugar de cifras. Vivimos dentro de nuestras posibilidades, en lugar de «no tenemos dinero». Séneca dijo que la verdadera riqueza es la mente contenta. Carmen decidió jugar a Monopoly con sus hijos, enseñándoles sobre presupuesto y ahorro sin agobios. Cuando los niños preguntaban directamente, respondía con otra pregunta: ¿por qué crees que es importante? Así descubría sus preocupaciones sin sobrecargar. Richard Thaler sugiere que simplificar es clave. Carmen usó analogías. El ahorro era una semilla, la deuda, un hoyo. Las finanzas no parecían temibles. No se trata de mentir, sino de protegerlos de cargas inútiles. Como enseñó Marco Aurelio, guíalos con serenidad y fortaleza, pero sin transmitir tu ansiedad. 2. Los conflictos de pareja. Un tema tabú para los hijos. Si pensabas que mantener secretos financieros era complicado, prepárate para el siguiente desafío. Existe una línea muy delgada entre ser honesto con tus hijos y convertirlos en terapeutas no remunerados. ¿Dónde se encuentra esa línea? Imagina que tu hogar es un barco en medio del océano, con los padres como capitanes y los hijos como tripulación. Si los capitanes discuten frente a todos, el caos es inevitable. Carmen lo entendió tras una discusión sobre horarios de trabajo y su error de desahogarse con sus hijos. Al hacerlo, abrió una caja de Pandora emocional. El Dr. John Gottman advierte que involucrar a los niños en conflictos los hace sentir divididos y ansiosos. Como decía Marco Aurelio, la perturbación viene de nuestro interior. Y Carmen vio los efectos en sus hijos: estrés, problemas de sueño y dificultades escolares. Pero, ¿cómo manejar conflictos sin exponer a los niños? Es como hacer malabares con fuego. Requiere templanza y práctica. El Dr. Ross Campbell sugiere presentar un frente unido. Carmen decidió discutir en privado, protegiendo así la estabilidad de su hogar. Los niños son observadores, pero pésimos intérpretes, como decía el Dr. Benjamin Spock. Carmen aprendió a usar una honestidad estratégica. Mamá y papá tienen un desacuerdo, pero lo resolvemos. Serenidad y firmeza, como predicaba Epicteto. Después de resolver los conflictos, dedicaban tiempo de calidad familiar, un bálsamo reparador. Si los niños preguntaban, Carmen respondía con preguntas reflexivas, mostrando comprensión sin detalles. Ella y su esposo también adoptaron citas regulares, reforzando su vínculo y mostrando que las relaciones requieren trabajo constante. Como un barco bien cuidado, un hogar en armonía navega mejor y enfrenta con fuerza cualquier tempestad. 3. El pasado que es mejor dejar atrás.
Pero incluso con todo ese mantenimiento, hay partes del motor que es mejor no tocar. ¿Qué recuerdos de tu juventud podrían cambiar cómo te ven tus hijos? Imagina que tu vida es un álbum de fotos. Algunas imágenes son para compartir, otras deben guardarse bajo llave. Carmen aprendió esto al contar una historia de su juventud a sus hijos adolescentes. Todo comenzó un domingo tranquilo, cuando su hijo Alejandro mencionó sus dudas sobre qué carrera seguir. Carmen quiso inspirarlo, y compartió cómo, a su edad, casi abandonó la universidad y falsificó una firma para cambiar de carrera. El impacto fue inmediato. Rostros de shock y una pregunta helada de Alejandro. ¿Cómo puedes hablarnos de honestidad cuando tú hiciste eso? Como dijo Epicteto, no es lo que nos ocurre, sino cómo respondemos lo que nos define. Las palabras de Carmen, aunque sinceras, socavaron su imagen y autoridad moral. El doctor Daniel Siegel advierte que los padres deben elegir bien qué compartir de su pasado. Lo que para ellos es una lección, para los hijos puede ser confuso. Carmen entendió que hablar del pasado es como caminar por una cuerda floja, exige equilibrio. En vez de detallar errores, debía destacar las lecciones aprendidas. Dudé de mi camino, pero aprendí la perseverancia y la honestidad. George Santayana dijo, quien olvida el pasado está condenado a repetirlo. Modificándolo estoicamente, quien comparte sabiamente su pasado, ayuda a sus hijos a construir un futuro mejor. Carmen y su esposo crearon noches de historias familiares, enfocándose en lecciones colectivas y ejemplos positivos. Como decía Marco Aurelio, ama el arte de la razón. Ser padres es guiar con prudencia, no exponer indiscriminadamente. Cuarta. Las comparaciones peligrosas. Hablando de otros niños. ¿Alguna vez has pensado que un simple cumplido podría convertirse en una carga de por vida para tu hijo? Imagina que las palabras son como semillas, algunas crecen en flores hermosas, otras se convierten en malas hierbas que sofocan. Carmen lo descubrió al hablar sin pensar. Mientras charlaba con una amiga dijo, ojalá Alejandro tuviera el talento de Marcos para el fútbol, sin notar que Alejandro escuchaba. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y la opinión de Carmen perturbó a su hijo. El doctor Jaime Ginot advertía que las comparaciones crean resentimiento y dañan la autoestima. Carmen lo comprobó. Alejandro se volvió más retraído. ¿Cómo motivar sin comparar? Es como cruzar un campo de minas, requiere atención y templanza. Un estudio de Stanford muestra que las comparaciones constantes elevan la ansiedad y bajan el rendimiento. Carmen adoptó una estrategia estoica. Comparar a Alejandro consigo mismo. ¿Recuerdas cuando no podías patear la pelota? Mira cuánto has mejorado, le decía. Así fomentaba la autoconfianza, como proponía Albert Bandura. Cuando Alejandro se comparaba, Carmen usaba la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck. Si quieres mejorar, podemos practicar juntos, decía, ofreciendo un camino, no un obstáculo. La pedagoga Montessori recordaba que el niño es el padre del hombre. Lo que sembramos hoy, florece mañana. Carmen celebraba los pequeños esfuerzos. Me encanta tu esfuerzo, aunque no sea perfecto, afirmaba. Cuidaba las palabras como un jardín, donde cada elogio regaba la confianza. Cuando otros comparaban, respondía, cada niño tiene sus talentos. Howard Gardner nos recuerda que la inteligencia es diversa, y Carmen reconoció esto, nutriendo la seguridad de sus hijos. Como dijo Marco Aurelio, la verdadera fortaleza viene de dentro. 5. El mito de la perfección parental. Imagina que eres un malabarista en un circo. Las pelotas giran en el aire y el público aplaude, pero de repente, una cae al suelo. ¿El espectáculo se arruina? No, podría ser lo más auténtico de la función. Carmen, madre devota, lo entendió tras años de mostrar paciencia y control inquebrantable. Era la heroína de sus hijos, hasta que un día, un corte en la cocina le hizo soltar una palabrota. Sus hijos la miraron atónitos,
como si Superman hubiera tropezado. Epicteto enseñó que no es lo que nos ocurre, sino cómo respondemos lo que importa. Carmen aprovechó ese momento. A veces mamá se equivoca, y está bien. Lo importante es cómo respondemos. Fue como abrir una ventana. El aire fresco de la verdad fluyó en su hogar. Sus hijos entendieron que la perfección no existía, y comenzaron a compartir sus miedos. Alejandro confesó sentirse tonto en la escuela. Sofía temía no encajar. Carmen veía que, al mostrarse humana, sus hijos se sentían seguros. El filósofo Marco Aurelio decía que la verdadera fortaleza está en la capacidad de levantarse tras caer. Carmen aplicó esta máxima diciendo: «No tengo todas las respuestas, pero las buscaremos juntos». Esta humildad no debilitó su autoridad, la reforzó. La vulnerabilidad, como dijo Séneca, no es debilidad, sino autenticidad. Los niños, como corchos en un mar de emociones adultas, necesitan la sinceridad de sus guías. Carmen implementó momentos de reflexión familiar, aprendiendo de sus errores junto a sus hijos, mostrando que la verdadera sabiduría radica en adaptarse y crecer. Así, descubrió que ser imperfecta no la hacía menos madre, la hacía más real. 6. Los secretos familiares. ¿Cuándo revelar y cuándo proteger? Imagina a tu familia como un templo de piedra, sólido pero vulnerable a fisuras. Cada verdad es una losa, cada secreto, un espacio entre ellas. Carmen enfrentaba este dilema al hallar una carta que revelaba que su abuelo, considerado un héroe, había desertado en la guerra. Marco Aurelio enseñó que la verdad debe afrontarse con dignidad, pero la prudencia dicta cuándo revelarla. Carmen reflexionó. ¿Revelar o proteger la imagen de su abuelo y la inocencia de sus hijos? Consultó con Sofía, psicóloga y amiga. Los niños soportan más de lo que creemos, le dijo. Recordó la frase de Mitch Albom. Los secretos familiares son cánceres invisibles. Entonces decidió hablar. Reunió a sus hijos, y con voz firme, explicó que su bisabuelo era un hombre de decisiones complejas. Compartió su historia sin juicio, mostrando humanidad y vulnerabilidad. Los rostros de sus hijos no reflejaron desilusión, sino curiosidad. Alejandro preguntó: ¿crees que se arrepintió? Carmen vio la enseñanza de Epicteto en sus ojos. La sabiduría no teme la verdad. Al abrir este capítulo, les enseñó que el valor se halla en reconocer la dualidad humana, en perdonar los errores y aprender de ellos. Pero Carmen también entendió que no todo secreto debía revelarse. Séneca aconsejaba actuar con discernimiento, y Carmen aplicó el test del impacto. ¿Construiría o destruiría compartir la verdad? Decidió que algunos secretos, como las luchas personales, eran lecciones y no cargas. Así, aceptó que la comprensión del pasado ayuda a enfrentar el futuro con más fuerza, sabiendo que lo que se oculta nos somete, pero lo que se comparte nos libera y transforma. 7. Las expectativas, no expresadas, un arma de doble filo. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo el silencio puede moldear destinos? Imagina que tus pensamientos son ecos invisibles, presentes aunque nunca se pronuncien. Carmen, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que sus deseos no expresados habían tejido hilos invisibles alrededor de su hijo Alejandro. Todo comenzó cuando Alejandro, a punto de terminar la secundaria, confesó su deseo de estudiar arte. La sorpresa en el rostro de Carmen no era de rechazo, sino de reconocimiento. Durante años, había imaginado a Alejandro como un empresario, siguiendo sus pasos, sin jamás decirlo. Séneca escribió: «No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va». Pero, ¿qué sucede cuando el viento que guía no es el propio, sino el que sopla desde las expectativas de otro? Carmen comprendió que su entusiasmo por las matemáticas de Alejandro y sus comentarios sobre el éxito en los negocios habían plantado una semilla. Epicteto enseñaba que solo controlamos nuestras acciones y pensamientos, no los de los demás. Así, Carmen entendió que, aunque sus palabras fueran no intencionadas,
su efecto estaba fuera de su control. Se dispuso a hablar con Alejandro, reconociendo sus propias proyecciones. «Hijo, si alguna vez sentiste que te dirigía hacia un camino que no era tuyo, perdóname. Quiero que sepas que la plenitud de tu vida es lo que realmente deseo». Alejandro se sintió aliviado, y confesó que había considerado sacrificar su pasión por la seguridad de cumplir con lo que creía que su madre deseaba. Marco Aurelio decía: «El alma se tiñe del color de sus pensamientos». Carmen entendió que debía teñir el alma de Alejandro con libertad y apoyo, no con expectativas ajenas. Desde ese día, escuchó con más atención, reflejando sus pasiones, no sus ambiciones. Y así, como guía y no como sombra, Carmen reafirmó su propósito: ser el faro, no la tempestad. 8. El tabú de las preferencias entre hermanos. Imagina que el amor y la atención son como la luz del sol. En principio, es abundante y suficiente para todos. Sin embargo, la sombra de la comparación puede oscurecer hasta los lazos más fuertes. Carmen se encontró ante esta realidad cuando, sin darse cuenta, dejó que un comentario escapara de sus labios: «Alejandro, ojalá fueras tan organizado como tu hermana». En ese instante, el aire se llenó de un silencio pesado. Alejandro sintió el peso de la comparación, mientras Sofía, a pesar de ser elogiada, se sintió incómoda. Séneca dijo: «La envidia es ciega y no ve más que el brillo de la fortuna ajena». Pero aquí no era envidia, sino la percepción de que el amor podía dividirse en porciones. Carmen, consciente de su error, entendió que la verdadera justicia no se trata de repartir igual, sino de nutrir de acuerdo a la necesidad. Epicteto aconsejaba: «Primero aprende el significado de lo que dices, luego habla». Carmen adoptó la práctica de la consciencia, no para negar las diferencias entre sus hijos, sino para reconocerlas sin parcialidad. Reunió a Alejandro y a Sofía, y con humildad, dijo: «Cada uno de ustedes tiene su valor único, y lamento si alguna vez no lo he demostrado». Alejandro confesó sentirse a menudo en desventaja, mientras Sofía reveló la presión de ser la organizada. Marco Aurelio enseñaba: «El alma se tiñe del color de sus pensamientos». Carmen eligió pensar y actuar desde la equidad, reconociendo los méritos sin comparaciones. Implementó tiempo exclusivo para cada hijo, descubriendo que Alejandro era brillante en estrategia y Sofía, creativa. Y así, la luz del amor dejó de proyectar sombras, iluminando a cada uno por igual. 9. El poder del silencio sabio. Imagina que tus palabras son como piedras lanzadas a un estanque. Cada palabra crea ondas que se extienden más allá de lo que puedes ver. Sin embargo, ¿qué sucede cuando eliges no lanzar ninguna piedra y simplemente observas el agua en calma? Esta es la esencia del silencio sabio, un poder tan profundo que Carmen descubrió en su viaje como madre. Marco Aurelio, emperador y estoico, escribió: «No digas nada que no sea necesario». En un mundo donde la sobrecarga de información nos obliga a hablar constantemente, el silencio se vuelve un arte perdido. Carmen lo comprendió una tarde, mientras observaba a sus hijos discutir en el jardín. Estaba a punto de intervenir, cuando decidió callar y solo observar. Los niños, sorprendiendo a su madre, resolvieron el conflicto por sí mismos. De esta experiencia, Carmen comprendió que a veces el mejor enfoque es el de no intervenir. Carl Rogers, psicólogo pionero en la terapia centrada en el cliente, enseñaba que el mayor regalo que puedes dar es la atención sin juicio. Carmen comenzó a aplicar este principio en su vida. En lugar de apresurarse a dar consejos, escuchaba en silencio, y pronto, algo mágico ocurrió. Sus hijos comenzaron a abrirse más, compartiendo pensamientos y sentimientos sin miedo al juicio. Carmen se convirtió en su confidente, no por lo que decía, sino por lo que no decía. Sin embargo, para aplicar el silencio sabio, es necesario practicar la pausa y la reflexión. Cuando no se responde inmediatamente, se permite que las emociones se procesen y se favorece la resolución propia.